como si Dios lo hubiera elegido para enfrentar el proyecto subversivo de la línea liberal, de la cosmovisión liberal de que hemos hablado, que estaba en pugna con la otra cosmovisión católica y tradicionalista, especialmente en su versión rivadaviana, emergió en las filas del clero una figura digna de particular encomio, la de este fraile Francisco de Paula Castañeda, porque evidentemente hubo también en la Iglesia una división. Había algunos sacerdotes rivadavianos, algunos hasta apóstatas que han colaborado con Rivadavia, u otros liberales, entre otros un pariente mío, Antonio Sáenz, que fue fundador de la Universidad de Buenos Aires, en la época de Rivadavia, pero no era rivadaviano, pero tenía sus defectos. Bueno, y estos buenos sacerdotes, de que ahora vamos a hablar, mejores sacerdotes, porque nosotros algunos podían ser buenos, pero quizás estaban un poquito inficionados por las ideas, algunas ideas modernas. Decíamos entonces que nace, esta figura emerge, Padre Castañeda, una figura simpática, inteligente, que supo ver muy bien la situación en que se movía la naciente patria nuestra y supo combatir, es de los que combatió con más inteligencia el error del momento. Nacido en Buenos Aires en 1776, ingresó siendo todavía muy joven en la Orden de San Francisco. De franciscano, fue a los 24 años de edad, fue ordenado sacerdote juntamente con otro gran padre, otro gran franciscano del mismo nivel que él, o más casi, no sé, Pedro Ignacio de Castro Barros. Castro Barros, también, como dije, franciscano, digamos, era mucho más solemne que él, porque Castañeda era muy desenfadado para hablar, vamos a ver cómo escribía, con qué espíritu casi cómico, simpático, insolente a veces. Castro Barros era más académico, pero ambos estaban en la misma línea. Un gran sacerdote, Castro Barros. Ambos fueron amigos de Rosas. No deja de llamar la atención eso de que hablamos esta mañana, que en el orden político representaba aquella línea de índole tradicionalista. Castro Barros. Ambos, entonces, el segundo, Castro Barros, en el interior del país, y el otro especialmente en Buenos Aires, aunque también viajó bastante Castañeda, a veces viajó no por voluntad propia, sino le sacaba el boleto el gobierno para que lo exportaba, digamos, lo extrañaba de Buenos Aires, lo mandaba a la Patagonia y a otras partes, así que también viajó, pero no por su interés propio. Bueno, ambos, asumirían una misión semejante, la defensa de la tradición hispánica y católica frente a los ultrajes de un liberalismo incipiente, pero ya virulento. Pronto el padre Castañeda se haría cargo de una cátedra de filosofía en la ciudad de Córdoba. Ulteriormente fue destinado a Buenos Aires, al convento de la Recoleta, el Pilar se lo llama hoy, donde en 1815 lo hicieron superior. Allí comenzó a destacarse por sus proyectos en el campo, sobre todo de la educación, que es lo que él más amaba. Su vida no fue, por cierto, una aurora boreal. Andaban los tiempos recios, podríamos decir, de la época en que le tocó vivir, recurriendo a una frase que inventó Santa Teresa. Ella decía de su época: andaban los tiempos recios, una manera de decir que estábamos en una época ardua, complicada, andaban los tiempos recios. Fue Castañeda testigo de un aluvión de sucesos trascendentes en la alborada histórica de nuestra patria: las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, la declaración de independencia respecto de España, el auge del liberalismo, los conatos de Rivadavia y el gobierno de Rosas. Así que vivió épocas muy, muy diversas, acontecimientos muy dispares. Frente a todos estos hechos tan diferentes entre sí, el fraile franciscano adoptaría siempre una posición definida. El padre Guillermo Furlong no vacila en afirmar que Castañeda fue el gran pensador
que hubo en tierras argentinas entre 1810 y 1830, es decir, durante las 2 primeras décadas de la Revolución. Su primera actuación pública de relevancia fue con ocasión del hecho aciago y glorioso a la vez de las invasiones inglesas. Expulsados los invasores de Buenos Aires en 1806 y 1807, Castañeda, quien tenía a la sazón unos 30 años de edad, fue el designado en ambas ocasiones para predicar los panegíricos de la Reconquista y de la defensa. El primero de ellos, pronunciado en la Catedral de Buenos Aires, delante de todas las corporaciones de la ciudad, así como del virrey Liniers, el héroe de la victoria, y el obispo Lué, el obispo de Buenos Aires, quien pontificó en dicha ocasión, este sermón de Castañeda le granjeó singular nombradía como orador sagrado y como patriota. Por segunda vez se manifestó la prestancia y el coraje de su verbo con motivo del 5º aniversario de la Revolución de Mayo, porque a partir de 1810 se había hecho costumbre que en cada 25 de mayo algún sacerdote pronunciara en la catedral un sermón alusivo. Pero he aquí que en mayo de 1815, a los 5 años de la Revolución, nadie quería hacerse cargo del mismo, porque justamente la situación era explosiva, altamente comprometedora, ya que, como dije esta mañana, Fernando VII había retornado al trono y se anunciaba la inminencia de una expedición punitiva al Río de la Plata. Aquello que lo quería Rosas, tuvimos paciencia y etcétera, por fin nos tuvimos que independizar. O sea, frente a el rey que no comprendió que esto no era una emancipación, sino más bien una cierta autonomía, siempre con la dependencia del rey de España. En su sermón, el orador aludió a aquella circunstancia, pues que, dijo, no hay más que entregarse al poder arbitrario de un monarca joven, mal aconsejado o totalmente comprometido por el voto y dictámenes de unos ministros que a fuego y sangre han querido obligarnos a seguir en todo y por todos sus antojos, extravagancias y caprichos. O sea, hace frente, ¿no?, a la situación de la corte de España. España, reiterémoslo, no era la España de los Habsburgos, era la España que oficialmente se había sometido a Napoleón, la España de los cortesanos y favoritos que manipulaban al rey, la España de los Borbones, que habían ido transformando las viejas y altivas provincias de las Españas en colonias al servicio de la metrópoli. No habíamos sido nosotros quienes en última instancia renegamos de España, era la madre la que había abandonado a sus hijos. Claramente lo dejaría dicho el padre Castañeda en otra ocasión al afirmar que no nos habíamos emancipado, dice, con deshonor, como rebeldes, forajidos y ladrones, sino con el honor correspondiente a los que hemos sido hijos y vasallos de la corona. La posición de Castañeda frente a los hechos de mayo fue clarividente. Su olfato patriótico y teológico le permitió percibir los primeros síntomas de liberalismo en los fautores de la revolución, o mejor, la confusa mezcla que se iba produciendo entre los hombres de la tradición al estilo de Saavedra, de quien hemos hablado esta mañana, para los cuales la distancia que se tomaba de España no implicaba en modo alguno la ruptura con todo el legado que ella nos había aportado, y los hombres de las llamadas ideas nuevas, con tufillo a Revolución Francesa. La independencia de nuestra patria respecto de España sería también independencia de Dios, independencia de la Iglesia.
Esta era para él la cuestión esencial. Ya los gérmenes del espíritu revolucionario rupturista eran claramente perceptibles en algunos de los hombres de Mayo, como Castelli y Monteagudo, quienes parecían ufanarse de hacer suyos los eslogans de la impiedad europea. Castañeda supo ir a las raíces del error, desenmascarando con gran inteligencia el trasfondo teológicamente pelagiano de la Revolución de 1789, inspiradora de nuestros primeros liberales. Por si alguno no sabe ustedes, pelagiano, la palabra pelagiano alude a una herejía de los primeros siglos, fundada por un monje llamado Pelagio, que sostenía que el hombre con sus solas fuerzas podría conquistar la felicidad, salvarse, redimirse, sin necesidad de ser ayudado por la gracia. Pues bien, él veía en la Revolución Francesa una expresión en política del error teológico del pelagianismo. El hombre soberbio, lo va a comparar Castañeda con la Torre de Babel, de aquellos hombres que quisieron apilar las piedras de la soberbia para escalar, digamos, la tierra y llegar al cielo, igualarse a Dios, ser como Dios, como el diablo lo tentó a nuestros padres, seréis como dioses. Bueno, él va a ver en la Revolución Francesa una expresión de este error pelagiano. Así dice Castañeda en su sermón: el masacre de los reyes, se refiere a los reyes de Francia, Luis XVI, etc. El masacre de los reyes, la profanación de sus templos, la ruina de sus altares, la proscripción de sus sacerdotes y la extinción de todo culto, el desprecio de toda tradición y el olvido total del Evangelio, estos fueron, dice, los cimientos profundos de aquella torre altísima que iban a fabricar aquellos hombres famosos de nuestra edad, para que fuese en los futuros siglos el padrón y monumento eterno de su frenesí, de su locura y demencia portentosa. Todos los materiales de ese edificio exótico debían salir no de las canteras conocidas, y de la tradición, digamos, sino de los espacios imaginarios de la utopía, ¿no?, para que toda la obra fuese nueva. El ripio y la trabazón debían salir también de lo imposible, para que nada se debiese a Dios, pelagianismo, ¿no?, sino que todo debía ser la obra jefe del genio, sabiduría y poder de los franceses. Esta fue, señores, la Torre de Babel, que todos hemos visto erigida en nuestros días, torre famosa y memorable, cuya altiva y soberbia cumbre muy en breve llegó al cielo, no para engrandecer el nombre de los arquitectos, sino para irritar al Altísimo y obligarlo a que confundiese la lengua y pensamientos de aquellos hombres temerarios y sacrílegos. Aquí un espléndido texto de Castañeda, pues, donde compara, ¿no?, la Revolución Francesa con un acto de soberbia intelectual, de pelagianismo, del cual dice, nos hemos contagiado, eso ha entrado en nuestra patria. Tolerancia, libertad, etcétera, estas eran las palabras privilegiadas que enarbolaban con preferencia los que entendían la Revolución de Mayo en sentido subversivo de los valores tradicionales. Tal el caballo de Troya, que desde la Francia revolucionaria se había ido introduciendo subrepticiamente en nuestra patria, por lo que Castañeda recomendaría en uno de sus periódicos: hágase, dice, una hoguera en medio de la plaza y entre en ella Voltaire con sus 70 tomos, que para nada los necesitamos, después que siga chamuscándose Juan Santiago, es decir, Rousseau, en compañía de Volney, de Paine, del Citador, que era un libro irreligioso que corría por la ciudad, llamado por la gente Catecismo de la Incredulidad, y de cuantos libros embrollones han trastornado nuestro juicio. Es decir, reaccionemos, no nos dejemos llevar por esta humareda, no nos enrolemos en los que cargan las piedras de esta Torre de Babel. Quememos a los ideólogos, la imagen, los libros de los ideólogos
que han traído esta ruina a nuestra patria. Que Buenos Aires reaccione decididamente contra la invasión ideológica, insistía. Y por fin, la salida dramática de su sermón, de su discurso, de no hacerlo así, ya no queda otro recurso que el del hijo pródigo. Es decir, si seguimos por este camino, no nos queda más que volver a España, decir, bueno, nos hemos equivocado, este camino que hemos emprendido va a la ruina. De no ser así, de no hacerlo así, ya no queda otro recurso que el del hijo pródigo. Sí, señores, la España de quien nos ha separado no la rebelión, ni la perfidia, sino las circunstancias y la deserción escandalosa de sus reyes, la España de quien jamás hemos estado tan quejosos como de nosotros mismos, estamos peor que con España, ¿no? La España y su regazo será el único asilo a donde podremos acogernos para cuando, por nuestra incredulidad, el hijo persiga al padre con un puñal, las hijas a la madre, y cuando un huésped no esté seguro de otro huésped a causa de ser todos ladrones. Una crónica de nuestros días. O sea, cuando el hijo asesina al padre, a la madre y todo, y se lo premie, cuando el otro robe no sé cuánto y lo nombre ministro de Economía, entonces vamos a decir, volvamos a España. Para esto realmente no era qué emancipación. Más de una vez, en años posteriores, Castañeda se lamentaría de no haber levantado la voz con más fuerza y frecuencia cuando afloraron las primeras iniciativas que preanunciaban la existencia de un nefasto proyecto político para nuestra patria. Estoy muy enojado conmigo mismo, decía, porque en lugar de haber empezado a ladrar el año 1810, solo empecé mis ladridos el año 20, el año de Rivadavia. Nos hemos referido esta mañana a la llamada reforma eclesiástica que llevó adelante Rivadavia. Por desgracia, dicho conato no solo encontró una apatía generalizada de parte del pueblo, que era bien cristiano, pero apático, podríamos decir, como desgraciadamente lo sigue siendo, sino también la defección de no pocos clérigos. Castañeda bermejeaba de ira, se ponía rojo de ira cuando pensaba en esta soledad en que tenía que luchar. Afirma en uno de sus revistas, que si Buenos Aires no toma un garrote y no muele a palos a tanto hablantín indecente, es el pueblo más rudo, más bárbaro y más chimango del universo. Este era su lenguaje habitual, su manera, como dije, desenfadada de hablar. Para colmo, veía que los periodistas, como pájaros de organito, dice, ¿por qué es esto? Ustedes no lo conocerán, pero en mis mocedades se ponían en las calles personas con una caja y un loro arriba, un loro vivo, un loro real, un animalito, un loro, y con papelitos que decía, usted va a ser muy feliz en la vida, usted será desgraciado, pero casi todo era felicidad. Entonces tocaba el organito, el tipo, el loro, cada vez que oía el organito sacaba con el pico uno y le daban la suerte. Una pavada, valía 20 centavos esto. Entonces compara a los periodistas a los pájaros de organito, que profetizan siempre qué va a pasar, y profetizan un porvenir maravilloso, unos mañanas gloriosos para una Argentina liberal y democrática, sobre la base de aquellas reformas de Rivadavia. Pájaros de organito los llamaba, que sacan la suerte, y siempre suertes buenas. Acá no va a pasar nada, como aquellos profetas del Antiguo Testamento, que la gente los quería porque profetizaban siempre cosas lindas. Y a los que profesaban cosas feas, como Jeremías, que son las que Dios le mandaba decir, a eso lo miraban con malos ojos. Entonces confesó, al ver esta escena de los periodistas pájaros de organito, no se avino más con la flema de seguir siendo espectador, dice. No basta ya de mirar y de mirar. Y se puso a publicar gacetas, periódicos, con fiebre casi, con una fiebre patriótica. Él mismo así nos lo explica. Yo emprendí mis periódicos con el fin de que mi pueblo se recobrase del desmayo general que lo tenía postrado, para que, entonándose, tomando aliento y cobrando sus antiguos bríos, desquijarase leones como un Hércules de las leyendas griegas. Para este efecto procuré pensar, hablar y escribir delante de Dios
con aquella libertad cristiana, ingenuidad apostólica y claridad expresiva con que pensaban, hablaban y escribían San Pablo, San Jerónimo, San Bernardo, y también como pensaron y hablaron los poetas satíricos, tanto griegos como latinos, en tiempo de la culta gentilidad. Lo que más le afectaba, llenándolo de indignación, era verse casi solo en la batalla. Los peligros de la patria, dice, me obligaron a enfurecerme contra mis propios amigos, ya acusándolos de apáticos, ya exhortándolos a que se dejasen arrebatar de mi furor y entrasen en mi vórtice. Se dejasen arrebatar de mi furor, que el furor sagrado, no es el furor de la persona que pierde los estribos sin razón, sin necesidad, sino un furor sacro, dejarse arrastrar por mi furor, linda la fórmula, y entrar en su vórtice. Vórtice significa aquel lugar en medio de la tempestad que está sereno. Así pues, él sufría muchísimo esta soledad, pero al menos un consuelo lo acompañaría a lo largo de toda su existencia, el de no haberse acreditado de prudente, entre comillas, con ese sentido vulgar que se da la palabra prudente, que a veces es sinónimo de cobarde, de componendero, o como él dice, de perro mudo, cuando sobraba motivos para ladrar hasta enroquecer. Sobre todo le dolía, dentro de esta soledad en que se encontraba, lo que más le dolía era la soledad en que le dejaban sus colegas en el sacerdocio y en la vida religiosa. Sus propios superiores, provincial incluido, yacían en el letargo y la indolencia. En una de sus cartas escribe: yo no dudo que he llegado el tiempo de que los ministros del santuario celemos el honor de Dios, el celo de las almas, celemos el honor de Dios, de modo que les pese a los señores libertinos. Debemos celarlo redimiendo el tiempo que hemos perdido en tantas contemplaciones. Que linda esta fórmula, redimiendo el tiempo. Es una fórmula que la usa San Pablo, redimir el tiempo. El tiempo lo usamos en pavada, en bagatela, hay que redimir este tiempo que hemos empecatado, un poco llenado con nuestras faltas y pecados. Redimiendo el tiempo que hemos perdido en tantas contemplaciones indignas quizás de nuestro ministerio sacerdotal y criminales delante de aquel Dios que nos hizo sus ministros para que fuésemos sal de la tierra y luz del mundo. Nosotros debemos, con la palabra de Dios, herir y corregir a los viciosos y llenarlos de ignominia a proporción de su protervia, y exponiéndonos a morir para salvar a nuestro pueblo de la infección en que lo precipitan los falsos doctores, los falsos filósofos, los llamados filósofos entre comillas. Algunos de sus cofrades que le pedían que se callase, él les decía: ¿y para qué tengo pico sino para despicarme? ¿Para qué tengo labios sino para hablar? ¿No? Por fin, especialmente cuando aquellos se vieron acosados por el despojo de sus propiedades, que pasa a veces entre los curas, por desgracia, cuando se le toca el bolsillo, o los obispos también, ¿no? Porque la reforma de Rivadavia sacaba las propiedades. Bueno, ahí entonces se levantaron los gritos, el grito en el cielo, cuando vieron el despojo de su propiedad, de la ruina de sus comunidades. Todos fueron a Castañeda, porque era el único que se animaba a hablar fuerte y valientemente para que los defendiera, pidiendo que sus superiores los trasladasen al convento de la Recoleta, el que se encuentra en el centro de la ciudad de Buenos Aires, del convento de Recoleta, al convento principal de los franciscanos, que está cerca de la Plaza de Mayo, en pleno centro. Porque la Recoleta era un poquito suburbio en aquel tiempo, y en cambio lo pasaran al más importante convento de ellos. A su juego lo habían llamado, eso es lo que él quería, esa lucha era la que él quería. El brioso fraile comenzó entonces a revolear el cordón de su hábito. ¿Y en qué forma? Su salida a la palestra periodística fue en 1821, cuando Juan Crisóstomo Lafinur, un autor de Los Enemigos, desde su cátedra, y un grupo de estudiantes en las columnas de la revista El Americano, comenzaron a difundir las novedades doctrinales
de los pseudofilósofos de la enciclopedia, precursores inmediatos de la Revolución Francesa. Castañeda se lanzó al combate entremezclando los argumentos filosóficos con versos como estos que voy a decir ahora. La figura del siglo XIX es la figura del mejor que bebe. Yo no sé bien lo que significa que bebe, es una comida que usan los paisanos en la provincia de Buenos Aires, pero no sé bien lo que es, un tipo locro, digamos. Bueno, la figura del siglo XIX, el siglo de él, es la figura del mejor que bebe. Diga yo novedades, aunque profiera 1000 barbaridades. Porque en aquella época había que decir novedades. Lo otro era repetir, rutinario, decirlo de siempre, muy aburrido. Hay que decir novedades. La Revolución Francesa justo traía la gran novedad, las novedades. Entonces, diga yo novedades, aunque profiera 1000 barbaridades, no importa, la cosa es que diga novedades. Dale que dale, la pura novedad de lo que vale. Con estos dípticos, estos pequeños versos iba entrando en los sectores, en el pueblo sencillo, y llegaba a todo el mundo. Con todo ello fue solo el preludio. Era preciso desnudar a los corifeos de las ideas rivadavianas, el enemigo concreto enquistado ahora en el gobierno. Y así dio a luz una serie de periódicos, tantos cuanto eran los periódicos oficiales. O sea, el gobierno sacaba 4, él sacaba 4. El gobierno sacaba 8, él sacaba 8. No sé cómo hacía, solo. ¿Dónde sacaba el tiempo? Estaba abocado a eso. Luchaba Castañeda al modo de los caballeros andantes, deshaciendo entuertos. Concebía las lides periodísticas con sus adversarios a la manera de una especie de lucha entre gladiadores, como en la Edad Media, cuando cada caballero elegía a su rival para los torneos. Pero sus periódicos diferían en una cosa de los oficiales, ya que si los del gobierno eran escritos por redactores diversos y muy bien pagos, para los suyos no contó con colaborador alguno, por más que él simulaba lo contrario. Cuando sus publicaciones eran 8, hacía como si 4 de ellas estuviesen dirigidas por varones y las otras 4 dirigidas por señoras, descontentas estas de la cobardía de los varones, una tramoya. Todo lo escribía él, no había ni hombre ni varón, todo era él, pero simulaba que escribía doña la matrona tal, diciendo ustedes los varones, qué cobardes que son, como para dar cuerda a este movimiento. Por supuesto que la gente los compraba, se divertía mucho, los compraba por las esquinas de Buenos Aires, en el interior también menos probablemente, porque no llegaría, los leía con avidez. Tanto lo que decía, como el modo tan sabroso, como se expresaba, le conquistaron el apoyo del pueblo en general, que doctrinariamente estaba con él, no tenía el coraje de expresarse quizá, o la sabiduría para hacerlo, pero se sentía bien expresado por estas ideas. A ello contribuyó sin duda la causa que defendía, como dije, apreciada por el común de los argentinos. El otro era un pequeño grupito, pero poderoso, que estaba en el poder, enquistado. Una minoría de pedantes afrancesados, pero tenían manija. Lo que más encantaba a la gente es que no se andaba con vueltas, sino que iba sin demoras al meollo de las cosas. Refiriéndose, por ejemplo, a lo que aducían los enemigos de la Iglesia, de que ya la vida religiosa no tiene sentido en aquellos tiempos, estos tiempos de luces, de iluminación, este siglo XIX, glorioso siglo. Ya, ¿a qué viene la orden religiosa? Tipo encerrado, monja encerrada, haciendo votos. Bueno, ya había que terminar con la vida religiosa, le contesta nuestro fraile. Dice el secretario de Hacienda, que era el García, compañero de Rivadavia, que los objetivos que los fundadores se propusieron ya no existen. Y esto es una insolencia atroz por cualquier estilo que se considere. El objeto de atribución de todas las órdenes religiosas y la santificación propia y ajena es vivir en comunidad bajo ciertas reglas para hacer guerra al mundo, al demonio y a la carne, y guerra que sea de toda la vida. Pues como es verdad que en el siglo XIX hay mundo, hay demonio, hay carne, y además de eso hay también muchos filósofos letrados, lo dice burlándose, que son peores 1000 veces que el mundo, demonio y carne, las religiones son ahora más necesarias que nunca.
un silogismo que ni Aristóteles lo hubiera sabido hacer también. También Castañeda recurrió a la poesía popular. A los dos principales ministros del Estado rivadaviano, reformador, les dedicó un cielito. Recuerda, el cielito es una expresión folclórica nuestra, en una de cuyas estrofas leemos: García con Rivadavia, los dos, García con Rivadavia extinguen las religiones, es decir, las órdenes religiosas, ¿no? García con Rivadavia extinguen las religiones para fundir en el banco las custodias y copones. Cielito, cielo, cielito, cielito de las locuras, cuando se aumentan las luces, nos quedamos más a oscuras. Oye, las luces, la iluminación. La Revolución Francesa había traído eso. Los alemanes, el Aufklärung, quedaba más lindo decirlo así en alemán, parecía más culto, es lo mismo, las luces, la iluminación. Mientras se aumentan las luces, nos quedamos más a oscuras. Sus críticas fueron tan acerbas que le valieron ser desterrado a la Patagonia. Vuelto de allí, cumplido un período de prisión, advirtiendo que la campaña anticlerical seguía su curso, se lanzó nuevamente al ruedo. Ahora había alcanzado su madurez intelectual y periodística. Cada vez veía con mayor claridad que lo que estaba en juego no era otra cosa que la identidad misma de nuestra patria, sacrificada en aras del extranjerismo. Y por eso dejó escrito en uno de sus artículos: se han persuadido que Dios solo está en Francia, en Inglaterra, en Norteamérica y en todas partes menos en España y Sudamérica, siendo así que en donde menos se piensa salta la liebre. ¿Cómo hemos de tener espíritu nacional si en lo que menos pensamos es en ser lo que somos? Nosotros somos hispanoamericanos, ibero-colombinos, y esto hemos de ser siempre, si queremos ser algo, pero nosotros, empeñados en reducirnos a la nada, de repente somos ingleses, a reglón seguido andamos a la francesa, de ahí a la italiana, otra vez a la protestante, de ahí a lo filósofo incrédulo y, en fin, según el librito que hemos leído en la noche precedente. Denuncia, como vemos, la alienación extranjerizante, en especial de nuestra clase dirigente, su abandono de la tradición hispánica en pro de las novedades del iluminismo. Pero Castañeda va más allá, apuntando claramente a lo que le parece constituir el principal error de la modernidad en el campo político, la doctrina más deletérea que se deriva de la Revolución Francesa y que es el dogma de la soberanía del pueblo. Un dogma hoy aceptado, por desgracia, en todo el mundo universalmente, pero él lo veía como lo más maléfico, lo veía como el principio destructor de toda sociedad que merezca el nombre de tal. Más funesto, dice, que todos los fusiles con bayoneta calada y más asoladora que toda la artillería disparando a quemarropa. Algunos políticos de aquella época, como los de nuestros tiempos también, se llenaban la boca con el eslogan de la soberanía del pueblo. Siempre molestando y molestando, el pueblo soberano, el pueblo soberano. Él decía, al grano, al grano, al grano, decía Castañeda, deje usted a ese pueblo soberano, como diciendo, déjese de hinchar con eso, el pueblo soberano. Deje usted a ese pueblo soberano. Y en frase chispeante, la soberanía del pueblo no puede estar más clara en Juan Santiago, en Rousseau, ni más oscura a los 10 años de práctica con que Dios nos ha castigado hasta el presente. O sea, Rousseau se le ocurrió decir eso con toda claridad y nosotros estúpidamente lo hemos aplicado en 10 años de desgracia en nuestra patria.
acabando por sugerir impertérrito: quémense en estatua por todas las capitales a Juan Santiago Rousseau, al impío Voltaire y a toda la chamuchina de escritores hablantines, charlatanes. Lo más gracioso fue que el pueblo, que tanto lo quería, que tanto lo admiraba, a nuestro Castañeda, resolvió un día ejercer su famosa soberanía, que el padre le negaba, eligiéndolo como representante, como candidato suyo. Votémoslo, dijeron, para que nos represente en la Junta. Y muchos así lo hicieron. Pero enseguida, como ganó, las autoridades declararon nula, muy democráticas ellas como siempre, etcétera, y liberales, declararon nula la elección, a lo que Castañeda se había anticipado, obviamente, renunciando espectacularmente a sus presuntos derechos. Los términos de su renuncia lo pintan de cuerpo entero. Dice: he visto que la soberanía mal entendida y mal buscada es el origen de todas nuestras desdichas. Y aunque bendigo a un pueblo tan dócil y de tan buena índole, renuncio una y mil veces al cargo de representante, porque no quiero ser sino lo que siempre he sido, padre de mi pueblo. La representación de una soberanía que desconozco, rebajando ese mi antiguo carácter, me resulta injuriosa. No pudiendo ni debiendo despojarme de mi paternidad, con la cual aflijo a todos para reformarlos con mis 7 periódicos y 3 más que van a salir en primera oportunidad, a vuestra honorabilidad, es decir, la Junta, suplico, se sirva declarar que la elección del pueblo, recaída en mi persona, se dirige no más que a acreditar la docilidad y acción de gracias con que ha recibido y recibirá mis amargas lecciones, pero que no es su ánimo violentar mi opinión, ni menos obligarme a que yo me entrometa a representar una soberanía que no tiene y que yo le he negado en mis escritos, porque estoy persuadido que la tal soberanía es toda su perdición. Que renuncia, una renuncia fundada. Es decir, el ataque a la soberanía del pueblo, la idea entonces contraria a la cristiandad. Lo digo esto entre paréntesis para que no estén al tanto del tema. O sea, la cristiandad sostenía, como dijimos esta mañana, que así como el Papa es el vicario de Cristo en el orden espiritual, sobrenatural, el rey, el príncipe, es vicario de Cristo en el orden temporal. La autoridad viene de lo alto. La soberanía del pueblo dice que viene de lo bajo, no viene de lo alto, no reconoce que es una autoridad participada, toda paternidad viene de Dios, dice la Escritura, no, acá toda viene de abajo, y por eso el pueblo pone, depone, etcétera. Esa soberanía del pueblo, que lo lleva a votar, y a votar cualquier cosa, y que la gente crea que lo bueno es lo que se ha votado, y lo malo es lo que no se ha votado, lo que se ha votado en contra. En España, en la época antes de Franco, se votó si existía Dios o no, y Dios ganó por un voto, se salvó, Dios la existía porque ganó por un voto. Digo, esa estúpida soberanía del pueblo de querer resolver qué es el bien y el mal, la verdad y el error a través de la votación, lo que dice la mayoría, tiene mucho que ver con esta soberanía. El pueblo soberano determina cuál es la verdad, no la recibe de lo alto, etcétera. Por eso él veía la gravedad que se escondía en esta teoría, en este dogma de la modernidad que venía de la Revolución Francesa típicamente, ahí en contra de la soberanía de Dios claramente. Se lo quedaba en claro que eso era para que el hombre recuperaba su soberanía que Dios se le había arrebatado. Buena parte del batallar de Castañeda se llevó a cabo, como le hemos señalado, a través de sus escritos. No por cierto que él creyese demasiado en la libertad de prensa, tal cual la proclamaban ya entonces los corifeos del naciente liberalismo. La libertad de prensa, escribió, por el espacio de 10 años nos ha surtido de escritores aparrastrosos que, haciendo de ella ramo de comercio, han corrompido la opinión pública. La opinión pública, ustedes saben, es una idea que nació en la Revolución Francesa. Había que crear una opinión pública para presionar sobre la gente, de modo que fuera todo esta especie de lavado cultural, del cual luego hablará Gramsci, esta revolución cultural. Pues bien, él lo ve claramente esto. Fue dicha constatación lo que lo llevó a
llevar adelante sus campañas por medio del periodismo, usar eso. Nadie me negará, escribe, que los enemigos del orden, mientras tuvieren la opinión en su favor, serán siempre invencibles. Y siendo así que de los libros pende la opinión, es por consiguiente cierto y seguro que si abundan los malos libros, la opinión se declarará en favor de los anarquistas. Luego, si queremos acabar con el desorden, es preciso, es inevitable sustituir a los malos libros los buenos. Ese sería su campo predilecto de batalla. Fray Copete, que en todo se mete, le decían sus enemigos, refiriéndose a aquellas incursiones literarias. El estilo de Castañeda era, como lo estamos viendo, directo, crudo, ni podía ser de otro modo, dado el lenguaje poco menos que procaz de sus adversarios volterianos, quienes no vacilaban en injuriarlo en sus escritos, llamándolo, por ejemplo, sabandija inmunda y asquerosa, un simpático apelativo, o troye de taberna y quilombo, trompeta de la discordia y otras exquisiteces por el estilo. A más de inventar neologismos, Castañeda, sin recurrir a estas palabras, digamos, deslenguadas de sus adversarios, Castañeda, recurrió a neologismos para caracterizar a sus adversarios. Hacía recursos idiomáticos muy divertidos. Firmaba sus artículos, tanto lo de los escritos de los varones como de las mujeres, con nombres graciosos. Por ejemplo, mi señor don año 20 firmaba. Año 20 fue el de la Revolución de Rivadavia, la Reforma Eclesiástica. Mi señor don año 20. Mi señora doña mala tos le siento al viejo. Mi señora doña maldita sea la falsa filosofía. Así firmaba los diversos artículos de las 8 o 10 publicaciones suyas. Saldías, nuestro gran escritor Adolfo Saldías, ha comparado su estilo con el de Rabelais, franciscano también él, por su desenfado, sus cambios de letras para bromear, como es entre nosotros Anzuate, ¿no? Los vivadores de la libertad son los vividores de la libertad. Jugar con una letra cambiando el sentido, ¿no? Los que vivan todo el día la libertad son los que viven de la libertad. Los vivadores son los vividores. Y así, este es un método al que recurría mucho él, que es atractivo. Fray Pacífico Otero, también el franciscano, pudo decir de él: no creo que la causa de la religión en el periodismo argentino haya estado nunca mejor defendida que cuando él supo hacer de su pluma algo así como un sable de granadero. El padre Castañeda se armó caballero en las lides del periodismo. En vano le decían sus amigos que se moderara, que se morigerara, que se calmara de una vez. No, señores, respondía, leña, leña y leña, cada y cuando deba darla. Borracho parecía a veces, dice de él Capdevila, un gran escritor cordobés, no muy cercano al catolicismo, pero que lo admiraba Castañeda como hombre valiente. Borracho parecía a ratos, dice, mas no era vino, era celo apostólico, eso que se le subía a la cabeza entre llamas a gobernar el mundo. Puesto que cuando Castañeda actuaba de esta forma fuerte y virulenta, no era por haber sucumbido a un arrebato de cólera malentendida, olvidando su condición sacerdotal. Actuaba así como sacerdote, actuaba así porque era sacerdote. De esta manera entendía él su sacerdocio, sabiendo distinguir con precisión la crítica calumniosa de la que estaba inescindiblemente unida a la polémica. Al fin y al cabo, decía, el Evangelio es una sátira inimitable y Jesús el satírico por excelencia. Es cierto, Cristo tiene ironías, tiene chistes, tiene bromas. Magnífica su intuición de lo que debe ser la polémica con los estúpidos, que eran sus adversarios habituales, con los necios. Dice así: aunque el estilo sea caritativo, no por eso me excusaré de manejar la arma emponzoñada del ridículo, siempre que se ofrezca atacar a la falsa filosofía del siglo XIX. Los filósofos incrédulos son unos necios de por vida, que ni entienden ni tampoco son capaces de entender
palabras de prudencia. Y el oráculo divino, la palabra divina, nos previene o que no les respondamos o les respondamos conforme a su necedad, para que no se tengan por sabios. O sea, si yo a un bruto le contesto con sabiduría, él capaz que cree que no es bruto, y eso es malo. Eso está en la Escritura. Está en la Escritura, textualmente está en la Escritura. Libro de los Proverbios 26:5. Responde stulto es el estúpido, responde stulto, iusta stultitiam suam. Ne sapiens sibi esse vidiatur, responde el estúpido como merece su estupidez, para que no se tenga por sabio. Él entendió así el asunto. Su lenguaje fue ciertamente duro, ¿quién lo podrá negar? Pero como él mismo dice, circunstancias tan desesperadas son las que me obligan a hablar desesperadamente. La indignación se hacía necesaria, la furia, la santa furia, al decir de Capdevila, así tituló su libro, La santa furia del padre Castañeda, como expresión hervorosa del corazón. No era sino la indignación que brota de la piedad. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, Castañeda no dejaba disparate sin su merecido. Desconoció, hay que admitirlo, lo que era el descanso. O mejor, conoció algunos descansos, entre comillas, pero forzados, ya que en diversas ocasiones, por decisión del gobierno liberal, fue desterrado, no solo aquella primera vez activo, sino varias veces a distintos lugares del país. Pero aún en esos parajes, a veces desérticos, como la Patagonia, no permaneció ocioso, y como dice Furlock, al regresar venía provisto de nueva metralla, más efectiva aún que la anteriormente empleada. Un hombre como él no pudo menos de ser odiado y perseguido por los enemigos de Cristo, de la Iglesia y de la patria que él soñaba. La persecución estaba en el programa de su vida, la sobrellevó con entereza y hasta llegó a desearla. Así lo reconocería en una presentación que dirigió al gobierno. Un destierro, dijo, y un cadalso serían para mí una honra y un digno término de mis amores extremosos. Qué linda fórmula, mis amores extremosos. Cierta vez, mientras se encontraba cumpliendo uno de esos destierros, el provisor del Obispado de Buenos Aires, entonces vacante, Monseñor Medrano, era un buen hombre, Mariano Medrano, hizo gestiones para que fuese liberado y lo logró. Pero Castañeda era incorregible, pronto recomenzó la impresión de varios periódicos. En uno de esos artículos escribiría: si la fuerza me hace callar, me doy por mudo. Si me hace matar, me doy por muerto. Pero no diré jamás, ve mihi qui attaqui, ay de mí por haber callado. Texto de Isaías 6:5, profeta Isaías, ay de mí por haber callado. Eso nunca lo va a querer decir. En verdad fue Castañeda un sacerdote cabal que supo defender con coraje indeficiente el credo católico escarnecido. Pero él no amaba solo el cristianismo, amaba también la cristiandad. Saben ustedes que no es lo mismo, la cristiandad de la impregnación evangélica del orden temporal. El cristianismo es la práctica cristiana en mi vida personal, individual. Él amaba el cristianismo interior, pero la cristiandad también. Él amaba a la sociedad argentina impregnada por el evangelio, impugnadas ambos, el cristianismo y la cristiandad. Y así dejó escrito esta magnífica expresión de lo que es, lo que hoy se llamaría la doctrina social de la Iglesia, es decir, cómo la doctrina de la Iglesia llega también a lo temporal, dice así. Parece ya como dogma entre los políticos que el Evangelio nada tiene que ver con la política, porque tratando de cosas celestiales, dista y se aleja tanto de la diplomacia como el cielo de la tierra. Mi objeto, pues, será demostrar palpablemente a nuestra incauta juventud que el Evangelio no solo es un libro divino que contiene los artículos de nuestra común creencia, sino también un libro político que arregla y dirige admirablemente las costumbres, no solo de los individuos entre sí, sino también de las naciones con respecto a Dios y a sí mismas,
que Jesucristo es amabilísimo, no solo porque es la gloria de su Padre y el ejemplar de los predestinados, sino también porque es todo él un modelo de consumada política, tanto en sus palabras como en todas sus obras. Bien sabía Castañeda que trabajar en pro de un Estado católico era disponer triunfos para Jesucristo y que la eficacia de la acción sacerdotal se vería amenazada si perdiese su raigambre sacral la autoridad política que debía protegerla. Por lo demás, no era un sacerdote híbrido, cosmopolita, apátrida, era un sacerdote bien argentino. Sin jactancia dejó escrito: yo soy el mejor patriota o uno de los mejores patriotas que hay en América. Bien ha afirmado Saldías: él era carne de este pueblo, se sentía atraído por él, por ese amor inmenso que nace en el fondo de las almas grandes. Él tenía conciencia clara de que era como un portavoz de la patria, de la nación, de lo último, de lo más recóndito de la patria argentina conculcada. Por su boca hablaba la patria profunda. Con razón hubiera podido decir, parafraseando a Unamuno, que le dolía a la Argentina, que le dolía a su patria herida. En un sermón que pronunció en la Catedral de Buenos Aires dejó esta magnífica reflexión terminal. Concluiré, pues, asegurando que nuestra amada y común patria hasta el día de hoy ha sido aquella misma mujer enferma del Evangelio que, habiendo por el espacio de 12 años gastado inútilmente toda su hacienda en médicos y medicinas, por último no tuvo más arbitrio que allegarse con fe, amor y respeto a Jesucristo. Yo espero, decía ella, que en tocando sus vestidos conseguiré la salud. Se acercó, tocó el vestido y en el momento cesó el flujo de la sangre. Recuerdan aquel milagro, aquella mujer, 12 años, hemorragias. Y dice el Evangelio, no haciendo un elogio propiamente de los médicos en general, que había 12 años ido al médico y había gastado toda la plata y estaba cada vez peor. Bueno, él va a comparar a nuestra patria con esta mujer del Evangelio. Y bien dice: vosotros no podéis ignorar que desde Hereford, es decir, las invasiones inglesas, van ya cumplidos 12 años. 12 años, y nuestra patria no hace más que derramar sangre, hemorragia, y prodigar tesoros en médicos y medicinas, buscando inútilmente la salud, la libertad, la seguridad, la independencia. No resta, pues, sino que, imitando la fe viva de aquella dichosa mujer, deponga para siempre el frenesí político-religioso que la devora y consume, y solo trate de tocar cuanto antes las vestiduras del Verbo, que son los misterios de la humanidad, desde el pesebre hasta la cruz, y desde la cruz hasta el supremo solio de la gloria. La patria, nuestra patria, una mujer enferma, hemorrágica, debe tocar el Verbo. En medio de sus refriegas doctrinales, jamás Castañeda dejó de lado su carácter sacerdotal. Cierta vez que su pluma echaba chispas, un íntimo amigo suyo, Vicente Anastasio de Echevarría, le aconsejó que de una vez por todas dejase en paz a los enemigos de la Iglesia y se contentara con celebrar misa y cuidar de sus escuelas. La respuesta del indomable fraile fue digna de él: pero, amigo, es precisamente la misa lo que me enardece y me arrastra y me obliga a la lucha incesante. Hacia el final de su vida, estando en la ciudad de Paraná, concibió un designio tan emocionante como atrevido: la restauración de las reducciones jesuíticas, guaraníticas o jesuíticas en general, tanto de Misiones como del Chaco y del sur de la provincia de Buenos Aires. En orden a lograr este propósito, escribió a Juan Manuel de Rosas, Fructuoso Rivera, Estanislao López y León Solá, para que lo ayudaran a hacer concreto este proyecto. Con un proyecto semejante palpitándole en su corazón, lleno de celo apostólico, irrealizable por su misma grandiosidad y la desproporción de los medios con que se disponía, vio llegar su última hora en la ciudad de Paraná, donde falleció santamente
el 11 de marzo de 1832. Rosas, que lo apreciaba sobremanera, ordenó el traslado inmediato de sus restos a Buenos Aires, como de hecho se hizo, donde fue recibido por una multitud, por la calle actual del Bajo, el Leandro Alem, fue llevado hasta su ataúd, hasta el convento de San Francisco, donde quedó enterrado. Hombre superior este padre Castañeda, hombre superior de veras. El cardenal José Albani, secretario de Estado de Pío VIII, en carta que en 1829 enviara a Fray José Mario Balsi, maestro del Sacro Palacio, no vacilaría en calificarlo a Castañeda de atleta de la buena causa. Bien, uniendo esta disertación con la de la mañana, podríamos un colofón y cerrar mi parte, diciendo que en la Argentina la versión oficial de los historiadores del sistema imperante ha sido, desde hace tiempo, la democrático-liberal, y más recientemente se ha agregado el revisionismo marxista. Gracias a Dios, en estas últimas décadas, un grupo de historiadores revisionistas han ido poniendo las cosas en su lugar, dejando en claro que hubo un Mayo monárquico, hispánico y católico, según afirma Antonio Caponeto, quien debería ser quien esté hablando hoy aquí, no yo. Un Mayo monárquico, hispánico y católico, dice, enemigo de Napoleón, que no de España, fiel a nuestra condición de reino de un imperio católico, legítima e ingenuamente leal al rey cautivo y germen de una autonomía que devino forzosamente en independencia cuando la orfandad española fue total, como total el desquicio de la casa gobernante. No podemos dejar de admitir que hubo entre nosotros auténticos patriotas, como hemos dicho al comienzo de esta mañana, de la charla de esta mañana, que lucharon del lado de Fernando VII, que el proceso incluyó una dolorosa guerra civil en la que no pocos nacidos en nuestras tierras americanas creyeron deber suyo combatir en favor de la corona con un gesto de lealtad que los honra, entre ellos uno de nuestros grandes arquetipos, dijimos, Santiago de Liniers, el gran vencedor de las invasiones inglesas, acontecidas poco antes de que estallase la Revolución de Mayo y que murió inicuamente fusilado por algunos demasiado fácilmente llamados patriotas. Pero tales realidades no nos autorizan a ignorar la gravísima crisis por la que estaba pasando el Imperio Español. Nos parece desacertado negarse a admitir que a comienzos de 1810 solo quedaban las apariencias de España, con los franceses que salían por un lado y los ingleses que entraban por el otro, como escribió Benito Pérez Galdós. Ni se puede dejar de advertir que tanto ultraje, tanto vejamen y anonadamiento de la madre patria eran males ocasionados en buena parte por sus mismos reyes, felones, por su misma corte, poblada de adulones, por la vacancia y acefalía cobarde de una corona que ya no era ni de lejos la de los siglos del descubrimiento, de la conquista y de la evangelización. ¿Cómo no ver, escribe el uruguayo Luis Alfredo Andreñete Capurro, que las cortes de 1810 y 1812, pletóricas de iluminismo jacobino, y Fernando VII con su avaricia absolutista, precursora del liberalismo, sellaron la destrucción del imperio católico? Delito que se perpetuó no sin varias previas puñaladas traperas, como cuando el 24 de septiembre de 1810 las Cortes de Cádiz acordaron la ley por la cual se dispuso, como dijimos, la extinción de las provincias y reinos diferenciados de España e Indias, declarándose así abolidas las hermosas actas firmadas por Carlos V en Barcelona el año 1519. ¿Qué festejaremos, pues, en este año los argentinos? ¿Qué festejaremos el 25 de mayo? Ya pasó. ¿Qué festejaremos durante este año? Se pregunta Caponeto también. No el 25 de mayo masón. Ese será sin duda el de los festejos públicos, un mayo falsificado. Tampoco el mayo tal cual lo interpretan algunos entrañables amigos españoles.
para quienes lo de nosotros no fue sino una simple y llana traición a España. Traidores los hubo, sin duda, pero en aquel acontecimiento actuaron también personas llenas de lealtad y fidelidad, de prudente, gradual y legítimo sentido de emancipación americana. ¿De qué lado estaba la traición? De los americanos que se levantaban jurando fidelidad al rey cautivo, deseando conservar sus tierras, aunque reclamando la necesaria autonomía para no ser arrastrados por la crisis peninsular, o de la Casa Española, que pactó la rendición ante Napoleón Bonaparte. ¿Quiénes eran los leales?, dice Caponetto, los que se rebelaban aquí a imitación de los combatientes hispánicos para comportarse como súbditos corajudos y lúcidos, o aquellos funcionarios, cortesanos o monarcas que se desentendieron vilmente de la suerte de estos reinos. ¿A dónde la fidelidad? En las intrigas borbónicas para convertirnos en patos de la boda, como decía Saavedra, o en este surero Buenos Aires levantado en hazañas, primero contra el hereje britano y contra los alcahuetes de Pepe Botella después, y en ambos casos levantado siempre con la bandera de España. No podemos dejar de reconocer, por cierto, que aquella primigenia concepción católica e hispánica de Mayo fue siendo gradualmente dejada de lado por los que luego lograron apoderarse del poder político y cultural en nuestra sufrida patria, particularmente a partir de la caída de Rosas, a partir de Caseros, y así, juntamente con la antigua y auténtica tradición, comenzó a consolidarse otra tradición, si cabe la palabra en este caso, que con el correr de los tiempos se ha ido haciendo piel en nuestro país, de modo que hoy coexistieron ya desde el comienzo dos cosmovisiones, en colisión, según lo hemos ido señalando a lo largo de esta ponencia, pero siguen coexistiendo, si bien con prevalencia nítida de la versión liberal y masónica. Esta última pasó a ser un dogma indiscutido, en virtud del cual hubo de repetirse una y otra vez que la Argentina no nació con la llegada de España a nuestro continente, sino nació en 1810, bajo los auspicios del liberalismo y de la sacrosanta Revolución de 1789, que los realistas que en aquellos tiempos vivían entre nosotros no eran sino tiranos, opresores, que los revolucionarios en cambio eran libertadores. El texto de nuestro mismo himno nacional no está exento de dichos prejuicios. Confieso que no deja de resultarme penoso repetir alguna de sus expresiones, por ejemplo, oíd el ruido de rotas cadenas, sin saber bien cuáles fueron estas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad, extraño trono, extraña igualdad que está en un trono, deja de ser igualdad. Una igualdad sentada en un trono puede seguir siendo igualdad. En fin, concluyamos con Caponetto: la historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido, o de lo que nos hubiese gustado que fuera. Nos hubiera gustado que el imperio hispano-católico no se extinguiera y que nosotros nos constituyéramos en la última avanzada de ese imperio, como cantaba Anzoátegui. Nos hubiera gustado que Mayo no hubiera sido necesario, pero los hechos se dieron de otro modo, seguramente por permisión de la divina providencia, y no renegamos de nuestro Mayo católico hispánico, ni de una autonomía que no era desarraigo, ni separación espiritual, ni ingratitud moral. No renegamos de aquellos patriotas que, portadores de sangre y de estirpe hispano-criolla, tuvieron que batirse al fin heroicamente para que esa autonomía fuese respetada. 2 siglos han transcurrido desde aquellos acontecimientos. El momento actual nos invita a mirar hacia atrás y a mirar hacia adelante. Hacia atrás, ante todo, como lo hemos hecho en esta disertación, no por mero afán memorista, sino con el deseo de reconocer nuestros orígenes, de añorar nuestros veneros fundacionales, la Iglesia Católica que nos engendró y la Madre Patria gloriosa que nos dio a luz. Hoy se está gestando, como bien lo sabemos, una globalización totalitaria que, al decir de Francis Fukuyama, uno de sus principales ideólogos, tiene 2 grandes adversarios:
Las religiones, dice él, especialmente la católica, que al convocar a los pueblos a la trascendencia, atenta de manera frontal contra el sentido inmanentista que caracteriza a aquel proyecto, y las patrias, dice Fukuyama, segundo enemigo, las patrias que conspiran contra lo que él llama el Estado universal homogéneo. No nos diluyamos en ese conglomerado informe disolvente de los grandes valores, no abdiquemos de nuestra identidad, unámonos todos los que hemos salido de la misma matriz en una confederación de pueblos hispanoamericanos, pero en serio, no como la pretenden algunos ideólogos de nuestro tiempo, presuntos caudillos, que se resuelvan y que nos resolvamos de una vez por todas a tirar por la borda la cosmovisión liberal marxista tan ajena a nuestra idiosincrasia original, para poder reencontrar la frescura de los amores primigenios. En medio de una decadencia generalizada, la decadencia de nuestro tiempo, el bloque hispanoamericano, si logra gestarse algún día, tendrá una palabra que decir al mundo, una palabra tradicional y por ello original, una palabra salvífica. Eso es todo.